noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la magistrada Yasmín Bonilla García. Hablaremos de justicia con perspectiva de género. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En México, la justicia ha tenido rostro de mujer, aun cuando por décadas no se les permitía hablar. Hoy, esa voz ya está en los tribunales, en las fiscalías y en las salas donde se deciden los derechos. Pero el reto sigue siendo enorme: convertir esa presencia en poder real, en decisiones que cambien vidas y no solo en estadísticas. La justicia con perspectiva de género es una exigencia democrática. Significa mirar a las mujeres no como víctimas, sino como sujetas de derecho. Significa investigar sin prejuicios, juzgar con empatía y resolver con valentía, porque cada sentencia mal hecha es una nueva forma de violencia. El futuro de la justicia depende de quienes tengan el valor de nombrar las desigualdades y de corregirlas con la ley en la mano y la verdad en la voz. Porque cuando la justicia llega para una, se fortalece para todas. Yasmín Bonilla García es licenciada en Derecho. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con una amplia experiencia en el Poder Judicial con 2 décadas de trabajo. Fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es magistrada de circuito en materia administrativa. Yasmín, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchísimas gracias por acudir a este foro. Clau, muchísimas gracias por la invitación y el honor es para mí de estar con tu auditorio. La verdad es que para este programa es muy importante ir explicando poco a poco los derechos de las mujeres, porque por supuesto para ejercer los derechos primero hay que conocerlos con casos prácticos, hablar de justicia con perspectiva de género. ¿Por qué no nos empiezas a dar una definición de justicia con perspectiva de género para empezar? Hace algunos años ya, 2011, hubo una gran reforma a la Constitución, al artículo 1. Es la más importante de este. Hubo 2 ese año, pero la más importante es la del artículo 1, que transformó la manera en la que se entendían los derechos humanos en México. Un cambio fundamental en una palabrita. Antes la Constitución decía que todas las personas en México gozan de los derechos que esta Constitución otorga. ¿Qué cambió? Dice, esta Constitución reconoce. Entonces, parece una palabra bien sencillita, pero no es lo mismo que el Estado el país, ¿no? El gobierno, por así decirlo, en su magnanimidad te otorga derechos, a que el Estado entienda que te los tiene que reconocer. Y eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Por el tema de justicia. Porque cómo exiges algo que te otorgaron y cómo exiges algo que te reconocen. Lo que te reconocen ya es tuyo, ya puedes exigirlo. Lo que te otorgan es, pues si quieren te lo dan, si no quieren no te lo dan. Entonces esto es esencial. Hay esta reforma en la que dice que todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y, muy importante, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hay muchos tratados en materia de derechos humanos contra la trata de personas, contra la discriminación, en favor de las personas con discapacidad, para los derechos de las niñas, niños y adolescentes y para el maltrato a la mujer, contra la violencia a las mujeres, para, repito, la trata de personas, que son realidades duras, realidades sensibles que vivimos las mujeres y que no quiere decir que no viva alguien más, pero que particularmente por nuestro género somos víctimas frecuentes de violencia, feminicidios. El feminicidio no lo puede sufrir, no puede ser víctima de feminicidio un hombre. Entonces, este es el contexto, digamos, de derechos. Ahora, ¿de qué se trata o qué es esto de juzgar con perspectiva de género? Primero, no quiere decir que solo las personas juzgadoras, no quiere decir que solo jueces, juezas, magistrados y magistradas. Hay muchas instituciones en México que ejercen funciones jurisdiccionales que son básicamente las de resolver casos. Las fiscalías, por ejemplo, resuelven casos, integran carpetas de investigación para ver si alguien probablemente cometió un delito. Autoridades, por ejemplo, hospitales de seguridad social. Cuando se comete una negligencia médica, estas instituciones tienen sus propios procedimientos para definir si hubo o no negligencia médica. Esos procedimientos siguen reglas, valoración de pruebas, escuchar a las partes. Eso también es juzgar, aunque no sean jueces.
Entonces, esto de juzgar con perspectiva de género significa que en todos los casos en que haya que decidir si se cometió o no un acto de injusticia, por decirlo de la manera más sencilla, tú entiendas que las mujeres estamos en una situación de particular vulnerabilidad. ¿Y qué es esta particular vulnerabilidad? Tú, lo primero que tienes que detectar, la Corte lo define en 6 pasos, pero yo lo voy a explicar como muy resumido. Lo que te dice es, tú ve la situación y advierte si en esa situación de verdad hay una disparidad o si las personas están en igualdad de circunstancia. Si tú adviertes que no hay igualdad de circunstancias, entonces detectas si esa desigualdad es con motivo del género. Y si esto es con motivo de género, también analiza las normas. ¿Cuáles son estos casos en los que los servidores públicos pueden tener responsabilidades? A lo mejor hay un caso que te marcó, un caso que te conmovió, estos casos emblemáticos que nos pueden servir para entender la justicia con perspectiva de género desde la perspectiva administrativa. El mejor ejemplo con el que te puedo encontrar es en un estado de la República se hace una ley y se aprueba un artículo que dice que para favorecer a las mujeres se le va a permitir, o sea, el horario de trabajo de las mujeres va a ser reducido y que para favorecerlas se les va a dejar salir temprano. Y esta doble jornada no es un mito, es trabajas en la mañana o hasta la media tarde cuando es tu horario de salida y llegas a tu casa con la segunda jornada, que es hacer tareas, hacer la cena, encargarte de tus hijos, de pronto que si llega el esposo y pide cenar, y esto es una realidad y mis amigas me lo cuentan, ¿no? Entonces, en teoría, la ley era para favorecer que las mujeres tuviéramos más oportunidades laborales, que las mujeres se animaran a trabajar y a ejercer su profesión, y te dabas cuenta que en realidad era para que las mujeres tuvieran más tiempo para estar en su casa, para hacer las tareas, para hacer de comer, para hacerse cargo de los niños. Facilitar la doble jornada. Exactamente. Y entonces, ¿qué hace aquí un tribunal, ¿no? Para no definir si jueces, magistrados, o tribunales o la corte. Lo que hace un tribunal es analizar si esta norma de verdad está hecha para favorecer a las mujeres. O si de fondo lo que subyace o lo que queda abajo de la norma es favorecer que las mujeres ahora tengan una doble jornada más equilibrada, ¿no? El mismo tiempo que pasas en tu trabajo por el mismo tiempo que pasas haciendo las labores domésticas, que son propias de la mujer o que son naturalmente de la mujer. Entonces, eso es lo que hacemos día con día en los tribunales federales cuando analizamos leyes, ver si existe esta dualidad. Y eso es juzgar con perspectiva de género, entender si de verdad la norma es igual y trata a todos por igual, o si de verdad está trabajada para favorecer realmente una igualdad real para las mujeres. Esto es por lo que hace a la apariencia neutra de las normas. El caso que te quiero contar, que pasa frecuentemente en las instituciones de seguridad social, cualquiera de las dos que tú consideres y que han llegado a mis manos, que yo he tenido que valorar las pruebas, es una mujer embarazada que llega con su esposo y unas pocas semanas antes de que sea el término del embarazo, presenta un sangrado. Y entonces llega al hospital preocupada. En el hospital le hacen algunos estudios y le dicen que ella tiene un padecimiento o que tiene posibilidad de desarrollar un padecimiento, esto es muy técnico, que se llama acretismo placentario. Es que la placenta del embarazo se hace muy dura y se incrusta en la matriz. Es como términos muy sencillos, no soy médico. Y entonces le dicen, si tú desarrollas este padecimiento, tú ya no vas a poder tener hijos y te puedes morir, ¿no? En términos de palabras. Entonces le dicen, ¿quieres que te hagamos, o sea, que una vez que tengas a tu bebé, ¿quieres que te hagamos un procedimiento de anticoncepción permanente? Y ella dice, no, gracias. Yo me cuido con mi esposo, tenemos los métodos de anticoncepción que nosotros estimamos, nuestros hijos son planificados, no, muchas gracias. ¿Ok? Avanzan las semanas de embarazo, llega a urgencias con otro sangrado y la detienen en urgencias un buen tiempo, la pasan a tococirugía, que es el lugar donde ya va a dar a luz, y mientras está en urgencias le vuelven a decir lo mismo. Si tú sigues así, te puede dar esto. ¿Quieres un método de anticoncepción permanente? No, muchas gracias. Aquí está consciente la mujer todavía. La ingresan a tococirugía, que es este lugar donde ya va a dar a luz, y después de hacerle cesárea, ya así, perdón lo gráfica, pero abierta, en pleno quirófano, porque quiero poner el panorama,
le dicen, si tienes otro hijo te vas a morir. Repito, yo no tengo hijos, pero me puedo imaginar que si yo acabo de parir y estoy sedada y estoy abierta y alguien me dice, si te vuelves a embarazar te mueres, yo lo que menos quiero es que mi hijo que acabo de tener se quede sin mamá, ¿no? Y entonces lo curioso aquí es que le preguntan, en lugar de a ella, salen y le dicen al esposo, si tu mujer vuelve a tener un hijo, se vuelve a embarazar, se va a morir. Y al esposo es al que le preguntan si está de acuerdo en que le practiquen una anticoncepción permanente. Y entonces el esposo dice sí, asustado, ¿no? Y entonces, sin el consentimiento de ella, le cortan las trompas de falopio. Sale de cirugía y ya le dicen, mira, bueno, ya con esto va a pasar, no te vas a volver a embarazar. Al año siguiente se embaraza. Y entonces, pues, aterrada, ¿no? Porque le habían dicho que si se volvía a embarazar, se moría. Y entonces, primero se dan cuenta que no es cierto. Y segundo, pues, el tema de cómo es que si me hiciste un método de anticoncepción permanente, me embaracé de nuevo. Y entonces empieza el problema en materia administrativa, se llama responsabilidad patrimonial del Estado, que justamente se trata de analizar si el Estado cometió alguna actividad irregular en tu perjuicio. En este caso era un tema similar a una negligencia médica, que es como el concepto que las personas tienen más común, pero el tema era de violencia obstétrica. Por supuesto. No era un tema de esterilización forzada, porque hubo consentimiento, porque finalmente le preguntaron a alguien. Pero el problema es que ese consentimiento no fue informado, porque no es cierto lo que le dijeron, no le preguntaron a la persona que se tenía que preguntar, no se siguieron los protocolos médicos que obligan a informarte previamente. Y además con pruebas y evidencias de que ella previamente había dicho que no quería esa anticoncepción. Y además, ya si te metes a los protocolos médicos, te das cuenta que eso que hicieron no lo pueden hacer, porque eso solo lo pueden hacer en un caso de urgencia médica. ¿Qué quiere decir? Si en ese momento hubieran advertido que ella tenía el padecimiento o hubiera estado en riesgo la vida de la madre o del bebé. Entonces, cuando está en riesgo, ni siquiera tienen que preguntar, pero tienen que anotar y dejar evidencia de por qué actuaron como actuaron y tienen que justificar que estaba en riesgo su vida. Y nada de esto había pasado. Y entonces, son estos casos en los que lamentablemente tienen que llegar a tribunales federales porque la institución de seguridad social dijo, aquí no pasó nada. Le dijimos, lo aceptaron, no es esterilización forzada porque, miren, nos dio su consentimiento. Llega al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es como una, por decirlo, primera instancia, no es lo técnicamente correcto, pero para que las personas nos entiendan, una instancia en la que le dicen, no hubo actividad irregular porque te informaron, firmaste el consentimiento, y hasta que llega a un tribunal, en el tribunal también no pasa mucho hasta que llega a la corte y se suscita un acalorado debate, porque incluso hasta entre las personas ministras estaba este debate de, bueno, es que sí hubo consentimiento, y hasta dónde vamos a calificar si el consentimiento es informado o no. ¿Cuál era el problema? Que se estaba analizando como esterilización forzada. Pero si tú lo volteas a ver como violencia obstétrica, el análisis cambia completamente. Esterilización forzada no hay, técnicamente, porque esterilizada no estaba, porque pudo embarazarse, y forzado no fue, porque hubo consentimiento. Pero ¿qué sí hay? Violencia obstétrica. Te pasaste por alto la voluntad de la mujer, no, el consentimiento no siguió los procedimientos, pusiste en riesgo la vida de la madre incluso, y afectaste su plan de vida. Esto es muy importante, porque ella ya se cuidaba, ya tenía los protocolos con su pareja para ver cuántos hijos tener, cuántos no tener. Y si tú le dices, ya no vas a tener bebés, pues ellos ya no se cuidan. Yasmín, se nos termina el tiempo de este programa. Qué interesante. ¿Qué te parece si regresas nuevamente a este foro para ponernos mucho más ejemplos y que podamos estar sensibles a los derechos de las mujeres? Con muchísimo gusto yo vuelvo. La verdad es que es un tema súper interesante y muy importante que las personas lo conozcan. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a las 11:15 de la noche.